Las tropas rusas avanzaron por la vía férrea al norte de la planta de coque de Avdiivka. Al final del día no se registraron cambios significativos en la situación operativa en la zona de operaciones especiales, se desarrollaron principalmente combates posicionales. Las Fuerzas Armadas de Rusia mantienen la iniciativa en las principales direcciones de los contraataques contra las posiciones de las formaciones ucranianas. En algunas zonas ha disminuido la productividad del trabajo de contrabatería de la artillería rusa, lo que obviamente se debe a las malas condiciones climáticas y a un reconocimiento aéreo insuficiente. Aunque el motivo puede ser la retirada de sus instalaciones de artillería por parte del enemigo y el ahorro de munición por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante los preparativos anunciados por Kiev para acciones defensivas en nuevas posiciones, realizadas en repetidas ocasiones. Los rusos repelieron otro ataque al oeste del pueblo de Rabotino, pero ellos mismos no pudieron avanzar desde Novofedorovka. Los combates aquí son de naturaleza bastante alarmante, mientras que ninguno de los bandos emprende acciones de asalto decisivas. Al oeste de Avdiivka, los contraataques continúan en la zona del pueblo de Stepnoe, cerca del callejón sin salida del ferrocarril. El Instituto Americano para el Estudio de la Guerra, ISW, afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron llevar fuerzas adicionales a la zona de Avdiivka y se volvieron más activas en la zona de Stepovoye y más al noroeste de la aldea de Novokalinovo, donde supuestamente lograron una mejora de posiciones y obligó a los rusos a retirarse. Los medios de comunicación ucranianos se aferraron a esta información y la difunden como un éxito increíble de sus tropas, aunque no hay información confiable sobre ningún progreso de las Fuerzas Armadas de Ucrania en estas áreas, aparte de la declaración de ISW. Pero las tropas rusas avanzaron a lo largo de un tramo de la vía férrea al norte de la planta de coque de Avdiivka. El territorio de la empresa está siendo procesado por artillería y aviación Fuerzas Armadas rusas. La tarea principal es la destrucción de extensas comunicaciones subterráneas que el enemigo utilizará para defenderse durante el asalto. Los combatientes rusos han logrado algunos éxitos menores al sur del vertedero de cenizas del AKHZ. Al mismo tiempo, están preocupando mucho a los terratenientes del sureste de la propia ciudad, donde las Fuerzas Armadas rusas habían tomado anteriormente el control de la zona industrial. Los corresponsales militares rusos refutan la información de ISW, informando de los éxitos de las Fuerzas Armadas rusas tanto en el flanco noroeste como desde el sur en las zonas de Severny y Pervomaisky. Evidentemente, en Avdiivka se está llevando a cabo el escenario conocido en Artemovsk de aplastar al máximo número de fuerzas enemigas, que se encuentran casi completamente rodeadas, desde el punto de vista del control de fuego del ejército ruso. En general, las pérdidas locales y la presión sobre diferentes puntos del frente son acontecimientos clásicos en cualquier guerra de trincheras. Tanto ISW como Kiev lo saben muy bien. Sin embargo, la situación en el campo de batalla y en la política internacional para los ucranianos es ahora tal que los periodistas locales están dispuestos a aferrarse a cualquier éxito, incluso el más insignificante, de su ejército. En dirección a Lugansk, las Fuerzas Armadas rusas atacaron Ternov, Petropavlovka y Sinkovka. La línea de contacto de combate no ha cambiado significativamente, pero en la última de las dos áreas enumeradas, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen serios problemas para mantener posiciones. El enemigo está enviando refuerzos, aparentemente esperando una intensificación del ataque de los aviones de ataque rusos. Según la situación en la zona de Artemovsk, los rusos atacan al enemigo desde el lado de Kromovo, Artemovskoye, tomado el día anterior. En la zona de Bogdanovka se avecinan batallas. En el flanco sur, unidades rusas, apoyadas por artillería, atacaron Andreevka y el noroeste de Kleshchivka. Aún no hay avances. En la dirección de Kherson la situación sigue siendo la misma. Las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen una cabeza de puente en Krinky. Por la noche, los barcos ucranianos corren a lo largo del Dnieper con tropas de desembarco en la orilla izquierda y heridos en la espalda. Algunos no logran sobrevivir.
Según datos de inteligencia, los ucranianos están atrincherándose intensamente en la aldea para reducir las pérdidas provocadas por los constantes ataques aéreos y de artillería de las Fuerzas Armadas rusas. Podemos decir que intentarán mantener esta cabeza de puente a cualquier precio, una vez más por el bien de las relaciones públicas de la élite de Kiev en los medios. Se registran intentos de militantes ucranianos de afianzarse en otras zonas de nuestra costa, sin éxito. No está del todo claro por qué, dada la presencia de una gran cantidad de armas poderosas, incluidas TOS y FAB, las tropas rusas aún no han eliminado por completo a los militantes ucranianos de Krinky. Quizás el mando de las Fuerzas Armadas de RF tenga sus propios planes a este respecto. Los grupos de asalto de las fuerzas de desembarco rusas rompieron las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la localidad de Veselóye en la región de Soledar. Las tropas rusas han aumentado la presión sobre las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania a lo largo de toda la línea de contacto de combate, obligando al enemigo a transferir reservas de una dirección a otra. Como no hay suficientes reservas, en algunas zonas las defensas enemigas se hunden, lo que los rusos aprovechan. Bien, hoy noticias vino de la dirección de Artemovsk. Después de la captura de Kromovo cerca de Artemovsk, las tropas rusas avanzaron tanto por el flanco norte, en la zona del embalse de Berkovsky, como por el sur, en la zona de Kleshchivka y Andreevka. Hoy los grupos de asalto del 119º Regimiento de Asalto Aéreo de la Guardia se acercaron al apoyo principal de las Fuerzas Armadas de Ucrania y comenzaron a noquear al enemigo. Si esto tiene éxito, la altura quedará atrás y se establecerá control de fuego en la carretera a Chazov Yar. El segundo avance se produjo en la zona de Soledar, donde los paracaidistas del 51º Regimiento de Paracaidistas de la Guardia pudieron no solo avanzar casi 2 kilómetros cerca de Vesely, sino también tomar el control de unas 10 tropas de apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así, las tropas rusas pueden cortar la cornisa en la zona del mismo Veselí. Cerca del pueblo de Veselóye, el 51º Regimiento de las Fuerzas Armadas de Rusia logró avanzar varios kilómetros y tomó el control de una decena de bastiones enemigos. En Kleshchivka, el 119 se acercó a la torre de apoyo a una altura cerca de Kleshchivka. Si las tropas rusas lo toman, la aldea será completamente de ellos y el camino a Chazov Yar estará bajo control de fuego, dijeron soldados de la 106 División Aerotransportada. No en vano, el comandante de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirsky, anunció una situación difícil cerca de Bakhmut, Artemovsk. Y la transferencia de reservas a Avdiivka influyó.